Familia, quiero darles la bienvenida a este episodio piloto de nuestro podcast muy especial en donde estaremos teniendo invitados que nos van a contar un poco su historia de éxito, cómo han logrado cosas impresionantes y lo más importante, que personas como ustedes se puedan sentir identificadas con estas historias para que sepan que cualquier cosa es posible. Hoy tengo una persona súper especial que nos acompaña el día de hoy. En este episodio lo estamos haciendo presencial. Tenemos la dicha de hacerlo presencial, algunos episodios serán online, pero el día de hoy les quiero presentar a Cristian Prada. Es un gusto para mí, hermano, darte la bienvenida a este espacio y quién mejor que tú para que le cuentes a las personas quién eres, qué has hecho y cómo tu historia puede impactar a los demás. Pues muchísimas gracias, bro, por esta invitación. Muy feliz de estar aquí en este podcast y de poder compartir un poco de mi historia y lo que hemos podido conseguir en estos años de trabajo. Bueno, ¿quién es Cristian Prada? La mejor forma en la que lo podría definir es que soy un amante del desarrollo personal y del desarrollo del potencial humano. Además de eso, soy padre, estoy felizmente casado, tengo dos extraordinarias hijas y desde hace alrededor de 12 años me dedico al tema de los negocios digitales, network marketing, un poco de trading también. Y eso pues me ha permitido no solamente mejorar mi estilo de vida, el de mi familia, sino gracias a esas habilidades y lo que amo, que es desarrollar el potencial de la gente, enseñarle a otros cómo hacer lo que hoy en día nosotros hemos hecho y ayudarlos a ellos a tener resultados también en su vida. Eso está brutal, Cristian, hermano. Y bueno, vamos a hacerte unas preguntas muy puntuales, preguntas que seguramente las personas van a querer saber la respuesta. Así que voy a empezar con la primera pregunta que tengo por acá y es, ¿cuál fue ese punto exacto en tu vida en el que dijiste, voy a dedicarme a los negocios digitales? ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchísimas maneras de desarrollar negocios, tanto las tradicionales que ya conocemos como los digitales que están en tendencia desde hace algunos años. Entonces, ¿cuál fue ese, digamos, ese punto de inflexión en donde decidiste dar ese paso? Bueno, hay dos momentos puntuales en mi vida. Uno donde los conocí. Empecé por necesidad, es la verdad. Yo me encontraba en España, estaba fuera del país, estaba recién casado, mi esposa tenía 6 meses de embarazo más o menos y me echaron del trabajo. Ah. Un amigo mío me había hablado del tema de network marketing y como yo tenía empleo le dije que no me interesaba. Cuando me echan, 2, 3 días después vuelve y me llama. Y entonces le digo, plata, lo que sea. Porque estaba a puertas de que mi hija mayor naciera y sí o sí necesitaba ganar dinero. Ahí empiezo a involucrarme con historias de éxito, conozco personas que habían mejorado sus vidas y eso me hizo creer en los negocios digitales. Pero mi primera experiencia en negocios digitales no salió muy bien, no gané dinero. Eso me hizo tomar la decisión de regresarme al país, a Colombia, a trabajar con mi papá en un negocio tradicional. Él tiene un negocio dedicado al sector de la salud y ahí estoy con él alrededor de 2 años. Yo no sabía, tal vez por la teoría, pero nunca lo había vivido, cómo los negocios tradicionales tienen demasiadas curvas. Y mi papá en esos 2 años se quiebra. Y de ser uno de los mejores pagados de la nómina, a tener nuevamente 2 años después a tener que decir, papá, necesito para los pañales de mi hija, papá, necesito para hacer el mercado, incluso algo que me hacía sentir demasiado impotente, cuando había alguna actividad en la iglesia, papá, necesito para la ofrenda. Eso me hizo tomar decisiones. Salgo de Colombia, dejo a mi esposa y a mis hijas en Bucaramanga y me voy para España nuevamente sin billete de regreso, a decir, voy a trabajar en euros para mandar y pagar aquí lo que debo. Llego allá y me reencuentro con muchas de las personas con las que había iniciado en temas de negocios digitales y me doy cuenta que ellos ya habían logrado tener un cambio en sus vidas. Y ahí me hice una pregunta, yo dije, ¿será que esto no es para mí de verdad? ¿O que tal vez yo no hice lo suficiente para que funcionara? En ese momento dije, lo voy a volver a intentar. Y en la segunda ocasión fue la vencida. O sea, que digamos que tu historia en cuanto a ese paso, o sea, esa decisión que tomaste, fue un poco orillada por la necesidad que tenías en ese momento, pero también porque te identificaste con historias de éxito de personas cercanas que te hicieron darte cuenta que ellos habían tenido el resultado, que era una posibilidad real, que era algo tangible y decidiste salir obviamente de la zona de confort. Así es, exactamente, porque muchos de ellos y yo habíamos comenzado a la par, prácticamente en las mismas condiciones. Pero ¿qué pasó? Que como mi papá me llama y me dice, devuélvete que aquí tienes un empleo, fue la salida fácil para mí dejar los negocios tradicionales o los negocios digitales e irme a trabajar con mi papá porque tenía algo asegurado. Pero 2 años después la vida me demostró que eso asegurado no era tan seguro. Ay. Y al ver que las personas que estaban incluso
con menos resultados que yo en negocios digitales cuando yo lo dejé, ahora estaban mucho mejor, estaban comprando una casa o tenían un carro o tenían un estatus financiero que yo quería. Yo dije, ¿qué es lo que ellos hicieron que yo no hice? Y lo único que yo encontré de diferente es que yo había abandonado el proceso. Total. Ahora, tengo una siguiente pregunta que también es crucial y va muy de la mano con esto que me estás comentando y es lo siguiente. ¿Cuál crees que son esos errores comunes? Porque están las personas que como tú lo intentaron, de repente no lo lograron en el primer intento, pero obviamente hubo otra posibilidad de desarrollarlo y ahí sí lograron tener el éxito. Pero también hay muchísimas personas, y sé que de las muchas personas que nos están viendo, que están viendo este episodio, algunas han intentado desarrollar negocios digitales y no les ha salido bien y se genera ese escepticismo, ese miedo, ¿sabes? Esa creencia de que esto es mentira, de que va a ser una estafa, de que me van a meter, qué sé yo, en una pirámide o en algo que pueda ser fraudulento. Entonces, dime de tu experiencia cuál crees que son esos errores comunes que hacen, o no digamos errores, sino esas fallas que por falta de experiencia las personas cometen y que por eso no logran tener el éxito. El primero y el más común de todos, creer que el éxito en este tipo de negocios es como el horno microondas, o como un billete de lotería, que lo compras y ya te ganaste la lotería. La realidad es que cuando vemos las historias de éxito de muchas personas, vemos el resultado, pero la mayoría no se fija en el proceso. Okay. Vemos la gloria, pero no vemos la pelea que hubo antes de la victoria. Entonces, ningún éxito es de la noche a la mañana. Hay un proceso. Y las personas que emprendemos tenemos que saber que hay un punto A y entre el punto A y el punto B, que es lo que queremos lograr, hay un cambio que nosotros tenemos que hacer. Y ese cambio no se da de la noche a la mañana. Cuando tienes las expectativas correctas y sabes que aunque en los negocios digitales evidentemente logras resultados más rápido que en lo tradicional, porque es una realidad, no significa que va a pasar en un mes. Va a pasar, pero va a pasar cuando estés preparado. El segundo error es la falta de preparación. Yo pienso que así como los negocios digitales son un modelo disruptivo y que todavía muchas personas se niegan a aceptar que lo digital está cambiando la forma de hacer las cosas, para tener éxito en lo digital tienes que desarrollar habilidades en base a eso. En las profesiones tradicionales, en los negocios tradicionales, se requieren ciertas habilidades, pues para los negocios digitales también. Pero todo se trata de práctica y aprendizaje. Y la práctica es cuestión de repetición en el tiempo. Entonces la mayoría de veces ese error se comete simplemente porque la gente se desespera y abandona o aborta, como digo yo, el proceso antes realmente de dar a luz los resultados que querían lograr. Eso es algo en lo que yo también estoy muy de acuerdo y es el tema de la disciplina, o sea, de sostener el proceso. Muchas personas obviamente no lo hacen y desde esa mala experiencia personal que ellos tuvieron intentan, digamos, que contaminar a los demás con ese miedo o con ese susto, y obviamente es algo que bueno, es difícil, está ahí, es una realidad, pero nada. Tengo una siguiente pregunta que esta sí va muy de la mano, ya tocando obviamente con tu permiso, la parte espiritual, todo este tema obviamente con el que tú conectas mucho, porque a mí se me hace algo muy disruptivo el hecho de que hay una creencia afuera de que, por ejemplo, si estoy muy conectado con mi religión, voy a satanizar el dinero, voy a decir que el dinero es malo, que los ricos están contados, que le pertenece al diablo, que solo sirve para cosas malas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo en todo este proceso que has atravesado, que has vivido, con toda la experiencia que tienes, cómo tu trabajo o cómo tus resultados han impactado más que monetariamente en tus resultados la vida de las personas, y cómo eso te ha conectado con tu propósito? Es decir, ¿te ha acercado más a tu propósito o sientes que te ha alejado? Me ha conectado definitivamente más con mi propósito. Y para poder responderte esa pregunta, obviamente tengo que hablar de cuál es mi propósito. Y dentro de las cosas que yo busco con lo que hago es poder reconectar a las personas en su relación con el dinero. Y cuando hablamos de la relación con el dinero, hay 4 áreas fundamentales, pero solo hay una visible, que es la física, que es el resultado, el cuánto gano. Pero hay otras 4 áreas, otras 3 áreas que tienen que ver con la parte mental, lo que yo creo del dinero, la parte emocional, que es lo que el dinero me hace sentir, y la parte espiritual. Esas 3 áreas no se notan, pero realmente es lo que crean el área física, que es el resultado. Cuando yo me doy cuenta de estas 4 áreas y veo que en los negocios digitales se convierte como en el anzuelo de la gente, porque la gente realmente no está buscando hoy en día cómo mejorar sus emociones con el dinero. La gente quiere ganar. La gente quiere tener un resultado rápido. Entonces, ese es el anzuelo por el cual mucha gente busca tener un negocio digital o trabajar con alguien como yo.
Pero cuando la gente llega y se da cuenta que para tener esos resultados que yo he tenido, tengo que trabajar las otras 3 áreas. De esa forma yo he podido cumplir mi propósito enseñándole a la gente a mejorar su relación con el dinero, a cambiar sus creencias con respecto al dinero, que definitivamente muchos de nosotros creemos con respecto al éxito, el dinero, las ventas, el dinero fácil, cosas que no decidimos nosotros creer, sino que alguien más nos enseñó. Entonces estamos viviendo una vida que nosotros no elegimos, sino la vida para que nos programaron. Entonces, lo que hago y los negocios digitales me han permitido atraer personas que luego han entendido este concepto y definitivamente han cambiado su relación con el dinero y con el éxito, y eso les ha permitido lograr aquello que se proponen. Súper, súper brutal. Me parece excelente eso, y quiero complementarlo con algo muy importante que dijiste, y es el tema de cómo nos programan para vivir una vida que no es la de nosotros. O sea, sí, obviamente sabemos que actualmente toda la basura que hay en redes sociales, todo el tema que hay en noticias, en televisión, o sea, todo esto sí juega un papel importante porque nos orilla a llevar o a tomar decisiones que nosotros no queremos, como por ejemplo, hay muchas personas que satanizan los empleos. Te voy a colocar un ejemplo, y yo en lo particular no estoy de acuerdo con eso, porque si yo no soy empleado, o si de repente yo tomé otro rumbo, como tú también lo hiciste con desarrollar tu propio negocio, ya sea digital o tradicional, hay personas que sí se sienten cómodas con un empleo. Entonces creo que no, el punto no está en de repente hacerle la guerra, Total. sino en saber y entender que hay personas que sí se van a sentir cómodas con eso, y que sí es necesario eso, porque obviamente ¿qué sería el mundo sin un doctor, sin una persona, un ingeniero, un arquitecto? Pero también es súper importante que hay muchísimos empleos para los que sí ya hay máquinas que pueden desarrollarlos, y el ser humano obviamente queda encasillado en esa parte porque es parte del sistema, y bueno, no es algo que se pueda cambiar, pero sí es importante mencionarlo. 100%. Tengo una pregunta, y esta es súper también importante, ya obviamente abordando un poquito el tema de la espiritualidad, qué pena, y es: ¿qué papel ha jugado la espiritualidad, o sea, tu fe, tu parte espiritual, en momentos de incertidumbre en donde, como a cualquier persona, y sé que esto es verdad y quiero hacer mucho énfasis, porque hay muchísimas personas que te venden el proceso como algo perfecto, como la persona, yo nunca fallé, yo nunca me quise dar por vencido, yo nunca quise tirar la toalla, yo soy el que no se rinde, y sabemos que eso es totalmente una mentira. Entonces, en esos momentos que, como cualquier ser humano, sentimos que estamos a punto de la derrota, ¿qué papel ha jugado tu parte espiritual ahí? Bueno, para mí ha sido fundamental. Yo personalmente, independientemente de la etiqueta o el nombre que le querramos poner, evidentemente creo que hay algo superior a nosotros. Y para mí el poder conectar con tu parte espiritual te significa poder acceder a recursos que no tienes por ti mismo. Entonces, cuando yo he sentido que no soy capaz, que no tengo las fuerzas, que ya me quiero rendir, en ese momento estoy teniendo ese sentimiento basado en los recursos personales. Cuando decido soltar, decido desahogarme, decido confiar en que hay algo más grande que yo, que tiene control de todo, que tiene cuidado de mí y que al final siempre va a buscar lo mejor para nosotros, entonces empiezo a acceder y a darme cuenta de que hay, como he escuchado muchas veces, posibilidades infinitas. Y eso me devuelve la esperanza, eso me devuelve la fe. Y mientras hay esperanza, hay vida. Entonces, en muchos negocios, en muchos momentos tal vez pero he perdido dinero, pero cuando está la esperanza digo, hay que volverlo a intentar, hay que seguirlo haciendo. Y eso realmente me lo ha permitido o he podido lograrlo gracias a poder tener y confiar en que hay alguien más grande que yo, hay una fuerza por encima de las mías, que juntos, alineándome, que para mí esa es la verdadera espiritualidad, poder reconocer quién soy yo y cuál es mi relación con esa fuente superior. Cuando yo logro crear esa conexión, nada es imposible para una persona que tiene esa conexión entre él y esa fuerza superior. Me parece genial, quiero agradecerte pues obviamente por esa respuesta tan profunda y tan bonita, y tengo una consulta porque bueno, quiero complementar primero lo que dijiste, porque también soy una persona muy espiritual, muy conectada, digamos que no soy parte de una religión, no asisto a una iglesia, no voy a una misa, de repente a diferencia de ti, pero sí me conecto muchísimo con esa parte, sí oro mucho, sí pido, sí trato todos los días de ser mejor persona, de sembrar, porque sé que obviamente eso
llámenlo como lo quieran llamar, la vida da muchas vueltas y obviamente lo que uno va cosechando lo termina sembrando, entonces sí me parece brutal eso. Ahora, tengo una pregunta importante que te la voy a hacer desde mi testimonio obviamente, y sé que cualquier persona que ha desarrollado un negocio, cualquier persona que ha tenido ya sea un emprendimiento, una empresa o lo que sea, que ha pasado de repente de no tener los resultados a empezar a ver dinero, y esto es algo que por ahí muchas personas le dicen los nuevos ricos, o personas que les llega de golpe el éxito, entonces algunos no saben controlarlo. A mí particularmente, yo tuve un momento en donde entré mucho en conflicto con mi ego, porque sabes que es muy complejo, entonces mi ego me dominó en algunos momentos en los que por el dinero que yo ganaba en ese momento, o por el poder adquisitivo que yo tenía, o la economía que tenía en ese momento, mi ego me pudo hacer sentir superior o más que los demás, o que estaba en una zona de confort en donde más nunca de repente iba a caer o a tener menores ingresos. Entonces la pregunta, como para no divagar, es la siguiente, o sea, cuando te han sucedido situaciones, o sea, similares, tú que me comentas que eres una persona muy familiar, ¿cómo has hecho para que tus valores familiares, tus valores espirituales se alineen con tu parte económica, y si en algún momento ha existido también esa tensión y cómo has logrado aliviar eso? Sí ha existido tensión. De hecho, hubo un momento en donde pensé que tenía que elegir o ser espiritual o tener plata. En mi caso, nací en una familia cristiana, mi abuelo fue pastor, mi hermano es pastor de una iglesia cristiana, mis tíos son pastores. Entonces, sinceramente, todo el mundo esperaba que Cristian fuera pastor, no fuera empresario. Al principio, cuando me involucré en el mundo de los negocios digitales, había un conflicto familiar, y es: Cristian habla más de dinero que de Dios. Cristian ya se ve más relacionado con personas que no tienen nada que ver con la iglesia, y se va a apartar. Cristian se va a salir de la iglesia, Cristian se va a perder, Cristian no sé qué. Y eso se convirtió, sinceramente, con el tiempo, me permitió darme cuenta de mi propósito. Porque yo me cuestionaba, yo miraba personas que no son cristianas ganando mucho dinero. Entonces yo me decía: si a mí me enseñaron que yo tengo un Dios que es dueño de todo, ¿por qué se lo da a ellos, que en teoría no le conocen, son infieles, pecadores, y yo, que sí le conozco, que sé la verdad, porque yo estoy quebrado y jodido? Entonces eso realmente me cuestionaba, y analizando me puse a dar cuenta que si lo catalogamos dentro de las religiones, los cristianos seguramente sean la comunidad con menos dinero, porque en el cristianismo muchas veces nos han enseñado a ver a un Dios externo, al que hay que pedirle, pero como si estuviera lejos de mí, cuando realmente lo que la Biblia enseña es que Dios está dentro de nosotros. Entonces, yo, si quiero tener una verdadera relación con Dios, no es que no tenga que ir a la iglesia, pero la mayoría de gente va a la iglesia porque piensa que es el único lugar donde va a encontrar a Dios, y realmente la búsqueda tiene que ser hacia adentro. Entonces ahí empecé a cuestionarme, empecé a estudiar mucho, a estudiar personas exitosas, y me di cuenta que mucha gente exitosa sí cree en Dios, cree en lo que dice la Biblia. Y una de las cosas que me hizo generar en conflicto es cuando empecé a entender la terminología del éxito. Hoy en día es muy normal en muchos espacios hablar de la ley de manifestación, de la ley de la atracción, de Exacto. hablar de la energía. Bro, las primeras veces que yo escuchaba esos términos, a mí algo me hacía por dentro, era como que me daba una rasquiña, porque eso, si yo lo hablo en el entorno en el que crecí, eso era pecado. Entonces No, ya. yo dije, no puede ser, algo tiene que haber. Y empecé a estudiar y empecé a conectar con mentores, con personas que tal vez ya no lo llamaban energía, lo llamaban el espíritu. Y me obsesioné con estudiar las leyes del éxito que enseñan todos los gurús y empresarios y mentores, y estudiar la Biblia. Y me di cuenta que dicen lo mismo. La única diferencia es la terminología. Pero realmente la Biblia seguramente es el libro más antiguo que hable de finanzas. Dinero es una de las palabras que la Biblia más menciona, y que incluye todos estos términos y todas estas ideas, como la ley de la atracción. La Biblia dice: tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Por ejemplo, la Biblia habla de que al que cree todo le es posible, y eso es lo que dentro del mundo del éxito se habla. El problema es que a muchos cristianos les da miedo descubrir su propio potencial, porque piensan que si se dan cuenta de lo que son capaces, van a dejar de necesitar a Dios.
Y la realidad es que no tenemos que tener un Dios por necesidad, sino por la relación que hay con Él y lo que podemos sacar de esa relación en cuanto a potencial. Entonces ahí vino mi primer conflicto, y eso también me hizo tener conflicto con mi familia, con mi abuelo, con mi mamá. Sinceramente hubo una época en donde mi papá no me hablaba, mi mamá no me hablaba. ¿Por qué? Porque cada vez que tocábamos el tema de dinero ya estábamos en lugares diferentes. En mi caso, en ese momento, mi ego me decía, tú tienes la razón, ellos están equivocados. Con el tiempo empecé a darme cuenta que yo tenía la fortuna de poder entenderlo, pero no tenía por qué juzgarlos a ellos. Entonces ya empecé desde el amor a darme cuenta que con ellos habían temas que yo no debía tocar para no abrir o herir susceptibilidades. Simplemente cuando compartía con ellos, hablaba de cosas que pudiéramos manejar, y fuera de ese entorno buscaba conversaciones. El problema muchas veces viene cuando queremos obligar a nuestra familia a pensar como nosotros. Y no va a pasar. Realmente cada uno tiene que vivir su proceso. Yo ya me di cuenta, yo lo entiendo, yo respeto sus creencias, respeto lo que piensan. Cuando me critican, ya no me ofendo. Yo digo, ellos me están hablando desde su forma de pensar y desde el amor. Yo se los respeto, no lo acepto, lo tolero, y eso me ha permitido tener una mejor relación con ellos. Y en cuanto a mis valores, bueno, mis valores primordiales no han tenido que ser remodelados, pero evidentemente sí hay cosas a las que les tuve que dar o cambiar, digamos que la prioridad, porque tal vez dentro de los valores en la iglesia, por ejemplo, como yo crecí, Cristian Prada, y esto ya es muy personal, al ser el nieto del pastor y al estar en un ambiente donde muchas veces por ser el nieto o el hijo del pastor tenías que ser perfecto, yo crecí dándole demasiada importancia a lo que los demás veían de mí. Entonces yo tenía que ser perfeccionista, pero porque yo no podía decepcionar a este, no podía decepcionar a este, porque iban a atacar a mi abuelo. Cuando empecé a involucrarme en el mundo de los negocios digitales, tuve que replantearme eso. Porque sí pasó que cuando yo empecé a ganar dinero, decían que me lo daba mi abuelo de la iglesia. Recuerdo una vez cuando cumplí uno de mis sueños, comprarme el carro de mis sueños y lo llevé por primera vez a la iglesia, escuché el comentario decir que el pastor se había robado el dinero y que por eso el nieto tenía ese carro. Que lo pagó el diezmo. Y cuando yo sabía que ese carro era el resultado de mi esfuerzo y de mi trabajo, entonces, si yo hubiese tenido todavía ese valor de lo que los demás dicen es más importante que tú, tienes que tener mucho cuidado para no defraudar a nadie, yo hubiese dicho, vendo el carro, no, ando a pie, o no voy a la iglesia con ese carro, para cuidado que dicen de mi abuelo, pues seguramente hubiese bajado nuevamente mi nivel de ingresos. Pero sí tuve que replantearme algunas cosas en cuanto a ciertos valores, no los primordiales, evidentemente lo que tiene que ver con la ética, lo que tiene que ver con el trato a las demás personas, muchas cosas que son importantes se mantienen, porque me di cuenta que el éxito te permite hacerlo, pero sí hubo cosas que tuve que replantearme para poder lograr los objetivos que he logrado. Creo que no me queda ninguna duda, simplemente quiero complementar esa respuesta tan brutal que diste con algo que a mí me pasó algo muy similar con mi familia también, y creo que muchas personas se van a sentir identificadas porque fíjate que a ti y a mí nos ha pasado algo muy similar, solo que no me pasó a nivel, digamos, de religión, pero sí que mi familia, digamos, tiene un concepto también diferente sobre el éxito. Vale, o sea, yo vengo de una familia que obviamente es más tradicional, entonces todo es, debes estudiar, sacar una carrera universitaria, trabajar 20 años en la misma empresa, a ver si te ascienden y luego ahí es que te va a empezar a ir bien, ahí es que te vas a pensionar. Entonces cuando a mí también me empezó a ir, digamos que muy bien a nivel financiero, recibí comentarios, por ejemplo, de mi familia, tíos o tías que decían, seguramente está lavando plata, porque es imposible que si no terminó la carrera universitaria o que si no tiene un trabajo en una empresa, haya viajado a Dubái o haya ido a tal lugar. Entonces, fíjate que en contextos 100%. diferentes, pero también nos han sucedido cosas similares, y sé que a todas las personas que están viendo, obviamente, les ha sucedido algo. Y nada, creo que tu respuesta complementa eso muy bien. Tengo una última, digamos, pregunta, pero no más que pregunta, quisiera que fuese un consejo hacia todas las personas que obviamente están viendo, porque el propósito de este espacio es que las personas puedan identificarse con las historias de estos invitados que yo estoy trayendo y que puedan darse cuenta que lo que tú dijiste me pareció perfecto, y es que no, el éxito no es de la noche a la mañana.
porque yo lo he vivido, o sea, yo he visto, yo en algún momento también estuve en esa posición de vi a una persona exitosa y sé que no fui yo, sé que fue mi ego, pero vi a una persona exitosa y dice comentarios como, ah, eso es porque es hijo de papi y mami, ah, eso es que seguramente tuvo suerte, ah, es que se consiguió un novio con plata, o sea, ese, digamos, ese pensamiento o ese juicio Ujú. que hacen mucha gente, que son etiquetas que le ponemos a los demás, entonces hacen desmeritar el trabajo de los demás, pero inconscientemente también nos alejan de la posibilidad de lograr eso. Total. Porque yo digo, ah, no, es que Cristiano logró porque los papás son millonarios. Entonces ya yo, como no tengo papás millonarios, yo me bloqueo a esa posibilidad de lograr lo que tú lograste. Entonces mi propósito con este espacio es que las personas puedan ver lo que hay detrás de ese proceso, o sea, de todo lo que se ha vivido, para que puedan entender que si lo pueden contemplar, que si lo pueden imaginar, que si lo pueden soñar, que, o sea, que cualquier cosa que esté entre sus posibilidades, obviamente, como tú lo dijiste, con disciplina, con esfuerzo, sosteniendo el proceso y muchas cosas que yo también apoyo, pueden llegar a ese resultado. No es que se van a hacer ricos de la noche a la mañana, no es que es como comprar un billete de lotería como tú dijiste, pero sí es, si de repente lo desarrollamos con mucho corazón. Yo soy a favor de que si uno hace las cosas obviamente con un propósito, tarde o temprano vas a ver el resultado. No es fácil, Dios pone muchísimas pruebas, o como lo quieran llamar, la vida, el universo, te va a poner pruebas obviamente para medir si realmente tienes la fortaleza de sostener ese resultado. Entonces, mi pregunta, o mejor dicho, el consejo que quisiera que le dieras a las personas es, bueno, lo tenía acá anotado, que eran como cuáles son esos pilares fundamentales basados en tu experiencia que debe, o sea, en qué debe trabajar esa persona que nos está viendo y que está empezando, ¿vale? Que es ese Cristian de hace 5 o 6 años, que es esa persona que tiene sueños y quiere materializarlos, pero los ve como algo imposible, como algo difícil de lograr. Tres pilares. El primero, yo diría, y si le estuviera hablando al Cristian de hace 12 años, le diría primero sal del modo víctima. Porque cuando estamos en esa etapa en la que tú hablaste, que también he estado, de criticar, de envidiar, estamos en modo víctima, pensando que las cosas nos pasan y nos tomamos las circunstancias personales. Cuando yo entendí que las cosas no me pasan, las cosas pasan. La persona no me gritó, gritó y yo me sentí mal. Las personas no pueden herirme, yo permito que me hieran. Entonces cuando yo salgo del modo víctima y me hago responsable, es como si yo paso del asiento del copiloto y ahora tengo el volante en mis manos. Porque la única forma de lograr los resultados que yo quiera tener es que yo tenga el volante. Si yo soy el copiloto del carro, siempre voy a ir donde el piloto quiera manejar. Mi vida va a depender si está despierto o si se queda dormido, si es buen conductor, si respeta las reglas, si está sobrio, si está ebrio. Entonces siempre voy a estar en manos de un tercero. Y mientras yo esté en modo víctima, siempre las cosas que van a suceder a mi alrededor van a suceder como si como si yo no tuviera el control de nada. Entonces el primer consejo es sal del modo víctima. ¿Cómo yo puedo salir del modo víctima? Primero, entendiendo que las cosas que pasan a mi alrededor son una consecuencia de mis acciones. Todo lo que yo siembro, recojo. Lo que yo estoy viviendo hoy son las consecuencias de las decisiones de hace 6 meses o un año. Entonces, si hay alguna situación en mi vida que no me llama la atención, no me gusta, llámese financiera, de pareja, lo que sea, lo primero que yo tengo que decir, no me gusta esta situación, ok, ¿de qué me tengo que hacer cargo? ¿Qué tengo que resolver para que esa situación mejore? De esa forma salgo del modo víctima, siendo agradecido. Cuando dejo de quejarme y empiezo a agradecer por lo bueno, por lo no tan bueno, porque si miramos hoy atrás, todas las cosas que en su momento pensamos que eran malas, que nos iban a acabar, que era el fin del mundo para nosotros, hoy 100% seguro son lecciones que nos han permitido llegar donde estamos. Pero cuando estamos en ese momento, pues pensamos que es lo peor del mundo. Segundo consejo, el primero, sal del modo víctima. El segundo pilar sería, define qué es éxito para ti. Estamos en una sociedad donde, y en un momento de nuestras vidas, donde definitivamente las redes sociales nos permiten ver el éxito de todos los demás. Pero lo que para ti es éxito, no es éxito para mí. Una definición tal vez más poderosa que he podido recibir de éxito es que es la realización progresiva de un ideal digno. Tú tienes que definir qué es eso
que para ti es un ideal digno de ti. Para alguien ser exitoso es ganarse $1.000.000, para otro ser exitoso es tener una familia feliz. Es que tú encuentres lo que para ti es ese ideal digno. Y tercero, conecta con esa fuente superior. Yo siempre digo que cuando Dios es lo único que tienes, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Entonces, que le pongan el nombre que quieran, pero que conecten con esa fuente superior, porque les va a permitir acceder a recursos que normalmente solos no tendrían. Y eso les abre las posibilidades a lo infinito. Gracias por esos consejos, por ese complemento tan brutal. Sé que obviamente las personas que lo están viendo lo van a recibir obviamente con mucha apertura, con mucho amor y bueno, nada, creo que mejor invitado no pude obviamente elegir porque totalmente todo lo que hemos hablado acá en este espacio conecta con el propósito de esto y es que las personas sepan, de repente hay muchas personas que necesitaban escuchar esto, o sea, que estaban esperando esas palabras o porque hay mucha basura en las redes sociales, hay muchas cosas que lo que tú dices, o sea, hacemos un ideal ajeno del éxito de los demás, entonces lo vemos como que el éxito es un Lamborghini, el éxito es una mansión en Miami, entonces claro, es una meta tan surreal que nos bloqueamos a eso y de repente no están esas personas o no estamos pero estamos tratando de sobresalir para decirle a las personas esto que tú estás complementando y es ven acá, o sea, tu éxito no es el éxito de los demás, es lo que tú tengas como eso que te va a llenar en el alma y nada, quiero igualmente agradecer totalmente por haberme permitido este espacio, por haber aceptado la invitación y yo creo que ya que eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a todas las personas que obviamente vieron el episodio completo, que lo estuvieron analizando, que les llegaron estas palabras, que las recibieron y no olviden suscribirse acá porque vamos a subir esto obviamente a un canal de YouTube, así que suscríbanse, activen las notificaciones y estén súper pendientes porque así como hoy trajimos a un invitado tan brutal como Cristian, voy a estarme 100% enfocado en traer personas que solamente puedan aportar valor, cosas positivas y que les ayuden a entender que independientemente de cuál sea la meta o el sueño que ustedes tengan, sí es posible si tienen las habilidades, el conocimiento, la mentoría correcta y que estén obviamente conectados. Así que muchas gracias.